Muchísimas gracias a la Comisión Nacional de Bioética y a ustedes como asistentes a este programa de ciclo de videoconferencias de la Comisión Nacional de Bioética 2021 por su amable atención. En este momento me voy a permitir presentar lo que es la ética del agua ante el cambio climático. Soy Hilda Romero Cepeda, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. El derecho al agua es un derecho humano clave para la vida digna y una condición de todos los demás derechos humanos. Esta es una propuesta de globalethics.net y quisiera trabajar con ustedes 4 temas sobre medio ambiente y agua en el cambio climático, activismo social para la sensibilización y mitigación del daño de recurso del agua, activismo científico en el cuidado del agua y ética del agua ante el cambio climático. Cambio climático, esta es una declaración del doctor Robert Hall, profesor, investigador adjunto en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Cambio climático, por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Cambio climático y principio de precaución son dos conceptos que aparecen hasta el año 1992 en la Convención Marco sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, y principio de precaución declara que debido a la gravedad de los riesgos es razonable tomar acción sin prueba a ciencia cierta de que están ocurriendo estos grandes daños. Lo que sí es cierto es que estamos trabajando en megaciudades. Estas megaciudades quisiera poner como ejemplo a la Ciudad de México. Es la Ciudad de México en la zona urbana y conurbada. Tenemos alrededor de 30 millones de habitantes que han requerido una atención desde problemas ambientales sociourbanos, ordenamiento ecológico marino, agroecología y sustentabilidad rural, ecología integral, educación ambiental, contaminación atmosférica, contaminación del agua. ¿Y por qué? Porque 30 millones de personas, independientemente de los hábitos, costumbres que se tienen en la vida, tan solo por estar vivos, requieren el consumo de 2 litros de agua diarios, agua potable, agua sana que sea accesible para ellos y ellas, pero además todos los días, tan solo por estar vivo, tienen alrededor de 5 micciones diarias, 150 millones de micciones diarias, una evacuación de heces fecales, 30 millones de heces fecales todos los días, que, como diría uno de nuestros profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro, además caemos en el absurdo como humanidad de utilizar agua potable para el desalojo de esas de tanto micciones como heces fecales del ser humano. Entonces, no solamente ese requerimiento de grandes volúmenes de agua para dar esta vida a la población, sino además estamos hablando de grandes volúmenes contaminados por la propia naturaleza, la propia vida y las propias funciones biológicas del ser humano. Adicional a esto, lo que se tiene en sus alrededores de esta Ciudad de México y en algunas áreas específicas que se han destinado para este propósito, se tienen aquellos rellenos sanitarios. Rellenos sanitarios es un concepto que se relaciona con el desecho de las ciudades, desechos urbanos, en donde las personas hemos hecho ya un uso de estas basuras y de estas áreas para poder depositar estos desechos urbanos. Sin embargo, cuando estamos hablando de que no existe esta comprensión de lo que son los procesos de descomposición de aquellos alimentos orgánicos o aquellas cuestiones orgánicas que desechamos a través de la basura, lo que sí sabemos es que estos tienen un 60-70% de contenido de agua, que al momento de que se descomponen estos alimentos, por ejemplo, lo que generan es estos líquidos lixiviares. Su pH es bajo, generalmente no permiten el crecimiento de vida alrededor de donde se encuentra, y sí existe el riesgo, perdón, de que permeen a lo que son los mantos acuíferos y por lo tanto se incrementen los riesgos de contaminación del agua posible a ser utilizada por estas comunidades. Estas son 3 fotografías de 3 periódicos mexicanos en donde se muestra cómo el uso indebido o el uso constante de aquellos materiales y elementos que son desechados
por un solo uso como son los plásticos, están contaminando mucho del medio ambiente y además, sobre todo, de las fuentes de agua. Pareciera ser fotografías solamente propicias para llamar la atención, pero realmente se han convertido en un problema de colapso a nivel mundial. Otro de los grandes llamadas de atención son el efecto que se ha tenido de los glaciares, en donde estos han ido desapareciendo, pero los glaciares tenían la función de contener congelada una gran cantidad de agua dulce. Esta agua dulce se utilizaba en el momento del deshiele en lo que eran las recargas de lagos y de ríos, y al momento de que desaparecen estos grandes glaciares, se convierten también en un problema anexado a los que ya se tienen, porque la falta de recarga de estos recursos que se tienen en la diversidad, en la vida y en las especies, incluyendo a la especie humana, significa, por lo tanto, entonces, la descomposición del área en términos de la diversidad y biológicos, pero además la migración de grandes poblaciones a otros espacios. Nuevamente, este es uno de los glaciares Rainier que se muestra, y esto es la forma en que se ha ido descongelando en un periodo menor de 3 años, y este descongelamiento ha llegado al absurdo a casi desaparecer lo que es el glaciar. Y con esto también lo que hacemos notar es la falta entonces de concentración de esa agua dulce para las recargas de nuestros recursos naturales. Esta es otra de las muestras de lo que ha sido la afectación del cambio climático en uno de los lagos en el Pacífico, en donde en un solo mes ustedes pueden observar cómo se hizo una destrucción de la diversidad del paisaje como un indicador de todo aquello que fue afectado. ¿Y por qué fue? Por un exceso de lluvia, y este exceso de lluvia lo que hizo fue un deslave de uno de los cerros que se encontraban adjunto, y por lo tanto ustedes pueden observar las consecuencias que esto tuvo en este lago. La muerte del mar Aral es algo de lo cual tenemos que hablar dentro de este cambio climático, y además de las tomas de decisiones que se llevan a cabo con fines positivos en muchas de las ocasiones, pero cuya afectación en el medio ambiente ha sido desastrosa. Este mar Aral realmente se trata de un lago de casi 68,000 kilómetros cuadrados de superficie, que lo que se tomó como propósito es que este caudal se quería utilizar para incrementar la producción específicamente de arroz y cereales, así como de algodón, y al momento de que se toma la decisión política de utilizar esta agua para los riegos correspondientes del incremento de la producción, ustedes pueden observar cómo del 2000, 2004, 2006, 2008 se va desecando de una manera inaudita. ¿Qué significó? En este momento solo tiene 10% de ese tamaño, del cual de los 68,000 kilómetros cuadrados, y además lo que sí se puede hablar es que la flotilla, que se encontraba como una especie de flotilla marítima, no alcanzó a salir. Ese fue el nivel de desecación. Sin embargo, también aparece la muerte del lago Popó en Bolivia. Esta muerte del lago Popó en Bolivia se vino anunciando desde 1991, y en el año 2015 aparece ya como uno de los lagos de agua salada, el segundo más importante de Bolivia, de 88 kilómetros de largo por 55 kilómetros de ancho, que hace que realmente se deseque, y al momento de que se deseca, el desabasto no solamente de oportunidades de producción de alimentos de contenido de agua que puedan utilizar estas comunidades, lo que sí vimos es que incluso se disminuyó la esperanza de vida de los pobladores y de las pobladoras de esta zona, disminuyéndose cuando menos 5 años en promedio por la afectación que la escasez de agua y de alimentos que esto permitía se vino desapareciendo. Lo mismo en promedio de años de escolaridad, estamos hablando de una comunidad altamente marginada con poca capacidad para poderse integrar a los cinturones de pobreza de las zonas urbanas, pero que también habla del gran riesgo que se tiene al desabasto de esta zona, desabasto en la diversidad y desabasto en los recursos naturales, el gran riesgo de la migración a lo que son las zonas urbanas de esta población.
Una de las estrategias que tuve la oportunidad de conocer recientemente en las esclusas del Canal de Panamá fue estas precisamente, en donde ustedes pueden ver a lo largo del Canal de Panamá dos grandes zonas boscosas. En algún momento se me ocurrió preguntar a uno de los pobladores de por qué no utilizaban estas zonas boscosas, a lo mejor para tener mayores facilidades para aquellos que visitábamos o trabajábamos en esta área. Y la respuesta fue muy sencilla de uno de sus ciudadanos y requiere todo mi respeto. Dijo, mire doctora, eso no es posible porque si no hay bosque, no hay humedad y si no hay humedad, no hay nubes y si no hay nubes, no hay lluvia y si no hay lluvia, no hay recarga de los lagos que se requieren para poder subir o bajar las barcazas o estos botes o estos grandes lugares o material marítimo que está movilizándose de un mar a otro y que deben de traspasar distintas alturas dentro de lo que es el Canal de Panamá. Para poder hacer esto se utilizan las esclusas se rellenan con agua del lago, entonces sube lo que es la barcaza o unidad marítima o esta se quita de lo que es las fuentes de agua y se retira y eso permite que suba o baje estos elementos marítimos. Esto es muy importante. Por lo tanto, vean la importancia también que tiene que la comunidad comprenda de una manera sencilla aquello que es el ciclo del agua y por lo tanto la importancia que el agua debe de tener en su presencia para muchas de las actividades de una población y por lo tanto la importancia de algunas estrategias que se tienen en el medio ambiente para cuidar y mantener sostener lo que es la producción, el agua limpia con nosotros. Sin embargo, si esto fuera tan claro y tan lógico, lo que sí sabemos es que tanto el lago de Cuitzeo como el lago de Pátzcuaro aquí en nuestro país son dos lagos a los cuales ya han habido alertas de lo que es la disminución del volumen acuífero y por lo tanto el gran riesgo que se puede tener no solamente en las poblaciones que viven de esto, que viven del consumo de los productos de estas áreas, el desastre ecológico que esto va a significar y por supuesto el desastre en términos de la biodiversidad que también puede significar. Sin embargo, a la fecha no hemos escuchado de una propuesta ni de Estado ni ciudadana para poder, por ejemplo, hacer esta forma tan sencilla como me lo dijo el poblador de Panamá, de decir, mire doctora, si nosotros tenemos árboles alrededor, podemos tener más humedad y con esta humedad llenamos lo que son las nubes, con las nubes se llueve y por lo tanto podemos recargar estos grandes lagos. Y a lo mejor nos hace falta hablar de estas oportunidades. Esto en algún momento lo hicieron los representantes de distintas comunidades indígenas en las Naciones Unidas cuando tuvieron un trabajo del marco climático. ¿Y por qué? Se dijo específicamente que en 5 millones de palabras en ningún momento se había hablado de estos pueblos indígenas que estaban generalmente a cargo de los recursos naturales. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? El cambio climático ya está aquí. Ya tenemos evidencias de que está presente y además que el impacto que esto tiene en la naturaleza y en la vida del ser humano y de los seres no humanos como los animales y el medio ambiente es impactante. Sin embargo, necesitamos tener un activismo. ¿Para qué? Para recuperar la información. Dos, para tener fuentes seguras de agua como realmente una política internacional de trabajo para asegurar estas fuentes de agua y sobre todo de agua dulce, para asegurar también, por lo tanto, las fuentes de alimentación y finalmente para adaptarnos a nuevos alimentos ante estos cambios climáticos y ante estas nuevas necesidades de la población. Los daños y peligros del cambio climático van entonces desde la postura de la agricultura, de la salud, de las inundaciones, de los desabastos, y en esto hablamos de la ética del agua. Se estima que las infecciones por agua constituyen casi un 90% de infecciones en países de desarrollo y que además contribuyen a más de 12 millones de muertes por año.
Ustedes lo que tienen aquí es una distribución mundial de lo que se llama los riesgos en las áreas de la diarrea del viajero, y en esto ustedes pueden ver en la zona roja que efectivamente en estas áreas se cuenta con ya una prevalencia de enfermedades asociadas al consumo del agua y generalmente hablan por la calidad del agua. Hay mayor incidencia en los meses de verano, sobre todo en países que tenemos clima subtropical. La población con mayor prevalencia y mayor riesgo en este caso son niños y niñas, así como adultos jóvenes, y el riesgo se incrementa por el lugar de hospedaje y por alimentos consumidos. Específicamente los agentes etiológicos que hemos trabajado y que hemos identificado: Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Notifi, Campylobacter, Vibrio cólera, rotavirus, virus de Norwalk, que son agentes etiológicos que ya hemos identificado y que tienen un gran impacto sobre la población. Asimismo, hay agentes parásitos, como lo que acaba de reportar precisamente Texas en febrero de este 2021, en donde uno de estos parásitos permitió que se cerraran todo lo que eran las fuentes de agua potable natural que se tenía por una contaminación de una amiba. En este sentido, 85% de las bacterias como Escherichia coli ocasionan el 30% de todos los casos de diarrea, asimismo rotavirus o la diarrea crónica que está asociada con protozoos y giardia, que tienen una duración superior a las 2 semanas en la población. Cuando hablamos de estos problemas del agua, existen varios conflictos éticos. El primero es el escaso acceso al agua, en donde los pobladores que ustedes están viendo son mujeres y hombres indígenas de la zona de Xajay, en Amialco, en Querétaro. Ellos están en este momento haciendo una celebración de la mayordomía, en donde ustedes pueden ver que para poder preparar los alimentos tuvieron que llenar este contenedor de agua en la fotografía superior izquierda de las 3 a las 5 de la mañana, que es el único tiempo que tienen disponible el agua. Cuando ustedes llegan con una política de lávense las manos, están viendo entonces cuál es la dificultad de mantener aquellas políticas de higiene cuando esta es la única agua disponible para la población. Asimismo, estamos viendo que se les ha advertido que debido a la calidad del agua deben de buscar bebidas alternativas, y entonces tenemos una población altamente marginada con grandes problemas de salud, pero además con diabetes mellitus por el consumo de bebidas edulcoradas, o esta nota nacional en donde precisamente los grupos indígenas de esta zona de Amealco fueron reportados hace 4 años en periódicos nacionales como una zona de alto alcoholismo. Y efectivamente esa es la alternativa de consumo de líquidos para las comunidades. Cuando esto hacemos una conjunción de lo que significa y proponemos a estos pueblos como un pueblo mágico, entonces también estamos poniendo en riesgo el que él o la visitante que llegue a estos pueblos mágicos puedan ser afectados por la calidad del agua o por la poca disponibilidad de la misma, y por lo tanto hacer una recomendación negativa de la oportunidad de conocer toda esta belleza de la cosmovisión indígena. Hay asociaciones, la Universidad Autónoma de Querétaro específicamente estamos asociados con Acuaclara Internacional, quien trabaja en este momento en Nicaragua, Kenia, Mozambique, Tanzania, India, y en Querétaro, específicamente en la zona de Amialco y en la zona del norte del estado, para las zonas mineras de mercurio, en donde ustedes pueden ver en la fotografía, estamos viendo que el agua es escasa, es la única que se tiene para el agua de consumo para animales humanos, para el lavado de la ropa, para el lavado y la higiene personal de estas comunidades, y además para el consumo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo una propuesta de estos profesores investigadores jubilados de la Universidad de Hope College y de Michigan? Hicieron esta asociación no gubernamental, Acuaclara Internacional, y se han dedicado a hacer lo que llamamos la ética de la transferencia de las tecnologías. ¿Qué quiere decir? Con materiales de la localidad, con presupuestos bajos, se les enseña a hacer lo que son filtros de materiales de la localidad, y entonces logramos un 99.99% de efectividad en esta filtración. Ustedes pueden ver la composición de estos filtros considerando materiales de la localidad, que esa es la palabra clave,
con piedra, con grava, con lo que es arena gruesa y arena fina. Entonces hacemos un sistema que permita precisamente la biofiltración de lo que es el agua con una obtención aproximada de 22 litros de agua potable todos los días. Asimismo, se están buscando alternativas desde las distintas instituciones que nos permita hablar de los filtros de membrana, por ejemplo, membrana porosa de Agua Clara Internacional, y que además con esto podamos proveer de agua potable para hospitales comunitarios, escuelas comunitarias. ¿Por qué? Porque las personas que enferman poco o mucho del poco recurso económico que reciben como pobladores y como familias, los destinan entonces para curar su salud y esto no les permite su crecimiento. Estas casas que ustedes ven fueron trabajadas por profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería y Acuaclara Internacional de la Universidad Autónoma de Querétaro y lo que se hizo fue trabajar con ellos y ellas para poder instalar estos filtros que además tienen la naturaleza de poder absorber con dióxido de titanio lo que es la presencia de metales pesados es de una manera efectiva. Hemos logrado en algunas comunidades con una presencia de hasta 550 partes por millón de arsénico, disminuirlo a 7 partes por millón de arsénico. Y entonces se convierte el trabajo de la transferencia científica y tecnológica de estas tecnologías hacia comunidades en una ética de la transferencia precisamente porque estamos habilitando formas alternativas de proveer agua potable en estas zonas. Otro de los grandes problemas con los cuales nos hemos presentado es precisamente la contaminación, con lo que iniciamos esta plática, del agua potable y el agua de uso de las comunidades, tanto animales como humanas, con plásticos. Y estos plásticos se están convirtiendo en un problema. ¿Qué estamos haciendo a nivel mundial y a nivel nacional y específicamente en el estado de Querétaro? Es utilizar los conceptos de reciclado de plásticos, de filtros, de trampas que nos permitan detener, pero sobre todo de educación a la población para cambiar este uso de estos materiales que son altamente efectivos y que se dejen de utilizar para el consumo de una sola ocasión. Y esto cambia mucho de la perspectiva y de la relación de las poblaciones. La ética del agua, por lo tanto, también la vemos en la irrigación. En contraste con la lluvia, en este caso acumula la sal en la tierra que puede eliminar, pero solamente con el uso de agua pura. Y esto también se convierte en una exigencia para la producción. ¿Qué hacen las biotecnologías para la mejora del medio ambiente? Es una ética de la transferencia nuevamente de las tecnologías, en donde se han hecho biotecnologías para el incremento de la resistencia de condiciones ambientales, la producción de alimentos de forma intensiva en espacios más pequeños que también no desgasten lo que es los recursos naturales y además, sobre todo el trabajo, por ejemplo, con el riego por goteo que permite la optimización de los pocos o escasos recursos de agua para distintas formas y espacios de cultivo. Asimismo, la biotecnología como una ética de la transferencia del cuidado del medio ambiente y del agua ha trabajado con estos grandes desastres naturales en donde, ustedes recordarán, hace 7 años tuvimos un gran desastre natural por la exposición del Golfo de México a lo que fue un gran derrame de petróleo y esto ha sido tratado, por ejemplo, con la utilización de bioremediación como enzimas que específicamente están trabajando para evitar la muerte de las especies, la disminución del oxígeno que ya ha sido declarado incluso en periódicos nacionales de nuestro país en donde se habla de esta disminución de oxígeno con los altos riesgos que tiene y también nos está exigiendo más desarrollos. ¿Qué otros desarrollos? Optimización de recursos, recursos hídricos, en donde hablamos de sistemas ahorradores sanitarios, mecanismos ahorradores en regaderas y lavabos, reutilización de agua eficiente en el agua y además tratamiento de aguas grises. ¿A través de qué? El uso de perlizadores que rompen las partículas de agua en partículas muy pequeñas y que permite un ahorro hasta del 60% de agua, mingitorios secos que culturalmente no han sido aceptados todavía por nuestros pueblos, pero que se está trabajando en esto y permitiría un ahorro también del 60% de agua y sistemas ahorradores para sanitarios, permitiendo un ahorro del 40%.
La contingencia sanitaria y la pandemia nos ha llevado también a otro tipo de reflexiones. El programa de Quédate en casa y además el Lávate las manos como una medida sencilla de contener el problema del contagio de coronavirus SARS-CoV-2, eso nos ha hablado de grandes problemas. ¿Por qué? Uno, en primer lugar, es difícil que muchas de las poblaciones que tenemos, México con un 70% de población de muy bajos recursos económicos, difícilmente se puede contener o quedar en casa. Dos, el acceso al agua se ha convertido en un problema. Ante una medida tan sencilla como la higiene con agua y con jabón, es un drama en muchas de las comunidades que tenemos en nuestro país por escasez de agua o por la falta de recursos para poder acceder a estos recursos. Y tres, porque esto además está permitiendo encierros y nuevas caras de la violencia en México, de las cuales tenemos que estar alertas y que no es propósito de esta plática, pero que debemos de ser sensibles a lo que sucede. ¿Qué otros retos existen durante la pandemia en México? Lavado de manos y de superficies. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en septiembre del 2020, teníamos 720,858 casos totales confirmados. Cada caso se espera que cuando menos afecte a 300 personas. 75,844 fallecidos totales por COVID y además en aquel entonces 5,401 nuevos casos por día y 405 fallecidos totales diarios. En este sentido, cuando hablamos entonces de la ética del agua, hay mucha discusión también sobre el uso del agua de los ríos y las disputas sobre los derechos de uso. Específicamente, también debemos de hablar de la ética del agua a partir de la contaminación industrial, el principio contaminador pagador. Quien pone contaminación en el aire o tóxicos en un río o lago tiene que pagar el costo de limpiarlo y los principios de compensación por el daño que esto se significa. En la zona minera, minera de mercurio del estado del norte de nuestro estado, hay una contaminación importante de los recursos de agua con metales pesados que no ha sido abordada desde el principio de indemnización de las comunidades. La ética del agua es un problema de derechos de individuos y de beneficios públicos. Quien usa el agua de un río tiene que pagar a los de más abajo, por ejemplo. Tiene un individuo el derecho de represar el agua de un río, por ejemplo, para irrigar sus campos y con eso privar a aquellos vecinos de más allá de su propiedad, quienes también quisieran tener este uso del agua. ¿Cuál es la manera justa para decidir a cuánta agua se tiene derecho cada individuo? Y si este es un problema de la justicia de distribución, y entonces si el agua es más valiosa para la irrigación que para la industria o el uso personal, los dueños pueden vender esto bajo un conflicto de intereses y no pensando en la necesidad vital, sino pensando en esta oportunidad de vender los recursos. La ética del agua ha propuesto distintas soluciones. En el Día Internacional, por ejemplo, de los Derechos Humanos, la perspectiva del derecho humano insiste en que el agua es una necesidad de la vida y por eso cada ser humano tiene derecho a una porción de este recurso indispensable para su vida. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente a la Comisión Nacional de Bioética y a todos ustedes por su amable presencia. Muchas gracias. Buenas tardes.